Leamos, por favor, el Salmo 91, mientras va saliendo en su pantalla y vamos revisando la palabra de Dios, esta promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás de terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hallarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, mis queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio, les saludo con la paz del Señor. En esta oportunidad comencé leyendo este capítulo 91 del libro de los Salmos, sus 16 versículos, porque el contexto de este texto fue el que comenzó a circular inmediatamente en medio del pueblo cristiano y luego llegó a otras personas que de uno u otro modo dicen creer en Dios. Algunas personas que por el susto de la pandemia y de todo lo que comenzó a causar esto en el mundo entero, comenzaron a tratar de creer en algo o en alguien y sí, de algún modo comenzaron a prestar oído a la palabra de Dios. ¿Por qué comencé leyendo antes de darles el saludo, antes de iniciar como normalmente solemos iniciar? Porque es un texto que habla en tres dimensiones. Y digo, comencé con el texto para tratar de entrarnos directamente en lo que implica esta vivencia. Pues déjeme decirle que el salmista que escribe este texto, cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está hablando de una experiencia que él ya tuvo, de una situación, quizás una o más ocasiones, que él ya pudo sentir esa protección, ese cuidado, esa sombra que le abrigaba, que le guardaba, y que también al marcarse la sombra en el piso le ponía límites para que no traspase más allá de lo debido, de tal manera de mantenerse siempre dentro del cuidado, de la protección que puede dar este Dios omnipotente. Este salmo, leído quizás de la manera que yo me he permitido hacerlo, de manera pausada, tranquila y sin hacer un mayor énfasis en tal o cual situación, es hermoso, pero es mucho más hermoso, o se puede volver mucho más hermoso, se puede volver un hito en nuestras vidas cuando nosotros lo vamos viviendo poco a poco, como creo que debemos vivirlo en este tiempo. Insisto, comienza este salmo diciendo que hay una protección, que hay un cuidado, que hay una garantía para quienes queremos, quienes hacemos de nuestra vida, del diario vivir, no solo en el momento de la angustia, no solo en el momento del quebranto, sino que hacemos del diario vivir la presencia de Dios para que sea
cubriendo nuestras vidas para que sea nuestra morada, nuestro amparo, nuestro refugio. Insisto, algunas personas no cristianas o no comprometidas con la palabra de Dios, que quizás se decían cristianas, se dicen cristianas, pero que a lo mejor no conocen la palabra de Dios en su contexto general, a lo mejor no sabían de este salmo, que se popularizó en medio del pueblo cristiano y trascendió a otras personas, a todos nuestros familiares, amigos, a inicios de la pandemia. Y puedo dar fe de aquello porque aquí, en nuestro medio cristiano, así fue. Una primera respuesta ante las amenazas, ante las noticias espantosas, terribles, que comenzaron a circular hace algo más de un año, quizás un año, 2 meses, pues obviamente nos perturbó, nos advirtió, nos alteró esa mediana paz que la veníamos teniendo. Los salmos no son sino el fruto de las vivencias de quienes terminaron escribiendo. No son una inspiración poética, ¿sí? Son el resultado de situaciones que terminan marcando estas vivencias que luego son transcritas para nosotros. Este salmo, como muchos, tiene una característica especial, y es que este salmo comienza manifestando la protección que recibió el salmista en una o más ocasiones de dificultad que él debe haber pasado. Continúa diciendo en el versículo 2, ¿sí?, lo que él comparte a otras personas para que estas otras personas, al escuchar lo que su Dios ha hecho, pues crean, le sigan, se acojan, se sujeten, se sometan y sobre todo perseveren en ese cuidado y protección que Dios les puede dar, y guianza sobre todo que Dios nos puede dar. Y termina en los últimos versículos, vamos a ir indicando en el trayecto de esta prédica, termina inclusive profetizando, es decir, Dios hablando a través del salmista. Digo, tiene esta característica este salmo de hablar de su experiencia propia, de sugerir a otras personas, ¿sí?, y Dios luego respondiendo y hablando directamente a nuestras vidas. El versículo 2 de este salmo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Estas palabras suenan muy bonitas, estas palabras son alentadoras. Mandar un texto con este versículo a otras personas alienta, impulsa, anima. Pero otra cosa es decirlo esto después de haber sufrido situaciones de dolor, de quebranto, de angustia, de desolación, como las que estamos viviendo. Una cosa es dar un consejo, una cosa es dar palabras alicientes, y otra cosa es vivir, soportar, aguantar, clamar, pedir, no escuchar nada muchas veces, no ver que nada pasa en las áreas que estamos siendo afectadas, y de ahí decir esta situación. Es necesario que nosotros tomemos en consideración un aspecto que si nosotros no lo tenemos claro, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, digo, si no tenemos claro, puede pasar lo que viene pasando, y que obviamente como pastor es una preocupación enorme para mí. Y es el hecho de que la gente decline, de que los cristianos, quienes nos sentamos o nos sentábamos en estas bancas que están atrás de esta cámara, quienes asistíamos frecuentemente los días domingos a los distintos horarios de reunión, quienes participábamos de las actividades que había entre semana para los distintos grupos enfocados en los distintos ministerios. Es decir, todas esas personas que un día nos sentimos afirmados en el Señor, arraigados en el Señor, que teníamos uno que otro problemita que de pronto o era de fuerte impacto, o un problema que nos traía algún conflicto, alguna dificultad, y que luego veíamos
la solución de Dios, y clamando y pidiendo y buscando y solicitando al entorno cristiano que por favor nos respaldaran en oración, que nos acoliten con tal o cual situación que estamos viviendo, ¿sí? E íbamos viendo el resultado, ¿sí? Ante una crisis económica, ante una crisis emocional, ante una crisis sentimental, ante una crisis de salud, etcétera, etcétera, orábamos, nos reuníamos o pedíamos y estábamos pendientes. Pero, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando con un mal generalizado como es esta pandemia, que viene cobrando vidas, que viene acabando economías, que viene destruyendo familias y lo más crítico, que viene enfriando corazones? El problema, digo, y es crítico, es grave, es no saber y no conocer, entender bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque decir, diré yo, el salmista, el que vivió, el que sufrió en carne propia, el que se sintió en desolación por mucho tiempo, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Decir que Dios es nuestra confianza, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a guardar, que nuestra confianza está depositada al 100% en Él. Eso se dice luego de la situación, superada la situación, cuando vemos la salvación de Dios. Pero mientras estamos viviendo como estamos viviendo, sí, no nos nace, no es algo que espontáneamente surja de nosotros. Lo que nosotros hacemos es decirlo y repetirlo por fe, porque todavía nos sostenemos de un hilo de confianza, porque todavía hay una cuerda de la fe que no nos ha soltado esa cuerda cuando nosotros en nuestra debilidad muchas veces hemos sentido que nos soltamos, sentimos que no va más, porque le decimos a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Ha pasado tanto tiempo, la situación sigue igual o peor, se va destruyendo todo lo que hay en nuestro entorno, la parte económica, la salud, la vida, las relaciones interpersonales, parece que tú nos respondes. Es por eso que yo insisto en que es necesario que nosotros sepamos, ¿sí?, que poder decirle a Dios, Señor, yo sé que tú eres mi confianza, yo sé que tú eres mi fortaleza, yo sé que en ti puedo refugiarme porque eres mi castillo, ¿sí?, es en el día a día que lo vamos viviendo, pero lo vamos a declarar con total certeza cuando efectivamente tengamos la salvación de Dios, en todo sentido. No estoy hablando solo de la salvación del alma, que también voy a explicar un poquito esta situación, porque debemos partir de la realidad, sino cuando tengamos la salvación, la solución, la salida, cuando por fin podamos, ¿sí?, volver a encaminarnos en aquel camino de bendición, de prosperidad y de vida abundante que Dios tiene para nuestras vidas. Que hoy parecería utópico hablar de una vida en abundancia, parecería utópico hablar de una prosperidad, parecería inapropiado inclusive, porque podría sonar a un tema burlón, el decir que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a levantar, que Dios va a hacer esto, va a hacer otro. ¿Por qué? Porque la realidad nos muestra todo lo contrario. Tanto una realidad que ya está vivida, que ya estamos viendo los resultados, cuanto un futuro que aparentemente no es nada alentador. Y digo aparentemente, ¿por qué? Porque si nosotros quitamos la mirada de Dios, si nosotros declinamos en este proceso, en este proceso en el que estamos siendo pulidos, en el que estamos siendo probados por sobre todo, pues déjeme decirle que no nos queda otra cosa que o creemos o perecemos. Y así le vamos a denominar a esta prédica. ¿Creemos o perecemos? No es fácil creer, porque tenemos nuestros sentidos humanos que perciben una realidad tangible, pero si nos dejamos llevar por las cosas que estamos viendo, por la desesperanza, por la frustración en la que mucha gente está cayendo, y nosotros como cristianos no podemos aceptar. No podemos caer, aunque nuestra sensación, aunque nuestros pensamientos a veces permitan que, o nuestra mente permita que ciertos pensamientos asalten nuestras vidas, diciéndonos, mira cómo pasa todo el mundo, así te va a pasar a ti mismo, mira que no hay solución, mira que apelaste a esta condición para tratar de salvar tal o cual situación, sea una persona, una salud, sea una economía, sea un negocio, sea una familia, sea relaciones interpersonales, y mira que se te cerraron las puertas. Pues eso nos dice la realidad, eso nos dice los razonamientos, pero no nos dice Dios.
Y permítame considerar este primer renglón del versículo 3 del Salmo 91, de esta charla que me he permitido denominarla ¿creemos o perecemos? No hay otra. O nos dejamos llevar por el criterio, la corriente de este mundo y por lo que nuestros ojos perciben y no sé dónde vamos a parar, ¿sí? O creemos en Dios y aguantamos y permanecemos firmes. Obviamente, la invitación que Dios nos hace es a que continuemos creyendo. ¿Creemos o perecemos? Y dice así, este salmista, el que vivió, el que sufrió, el que afrontó y el que aguantó hasta el último, para terminar diciendo que Él es su guardador, su protector, o como lo dice directamente el versículo 2, que es su esperanza, que es su refugio y que en Él ha depositado su confianza. Él llega a este corolario y nos comparte a nosotros, a quienes hoy estamos viviendo momentos similares, cada uno en su ámbito, cada uno enfrentándolo como cree, como piensa, como considera que tiene que hacerlo. Nos dice, Él te librará del lazo del cazador, ¿sí? Y comienza desde el versículo 3 hasta el versículo 13, hablando de lo que Él puede hacer, de lo que Dios puede hacer. Pero el salmista nos está contando, es como que si el salmista se pone aquí, nosotros estamos en la parte de las bancas de la iglesia, con nuestra angustia, con nuestro quebranto, con nuestro dolor, con nuestra desolación, a veces medios desesperanzados. Nuestra fe se ha debilitado, no sabemos si seguir creyendo o no seguir creyendo, a veces hemos permitido que de nuestros labios se pronuncien palabras negativas, algo que es totalmente fatal en estas circunstancias, y de pronto el salmista dice, tranquilos, yo he vivido, yo he pasado situaciones similares a las de ustedes, y yo puedo decir que Él es esperanza mía, castillo mío, mi refugio en quien yo puedo confiar. ¿Por qué? Y comienza a decir, dice, porque Él, Dios, el Dios todopoderoso, grande, majestuosa, Dios de gloria, Dios de fuerza, de ímpetu, el que formó los cielos y la tierra, y el que no negó ni siquiera a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por beneficio nuestro, aquel que abre los mares para que su pueblo pase en seco, aquel que detiene al Jordán para que entre a tomar posesión de la tierra prometida, aquel que te sostiene aun cuando estás en el desierto y el que te sigue como una roca para proveerte de agua, aquel que no va a dejar que tú mueras de hambre porque el maná caerá del cielo y como sea Dios hará llegar, aquel que guarda de tus enemigos. Él te librará del lazo del cazador. Él es el que va a cubrirte en todas las circunstancias y dice en los versículos que ya los leímos y los podemos repasar. Dice, Él es el que te va a librar, Él es el que te va a guardar, Él es el que te va a proteger de la saeta nocturna, de los peligros nocturnos. Él es el que te va a sostener y te va a proteger. Antes de continuar y de desglosar un poquito, no cada cosa en detalle, pero digo, desglosar un poco la protección y de qué nos protege este Dios. Él y no hay otro más que Él. Digo, antes de continuar, yo quiero decirle algo. Y prefiero decirlo de antemano y no que quizás alguien se salga de este video antes de que concluyamos con la prédica. ¿Y por qué pienso que alguien podría apagar el video en estas circunstancias? Porque yo sé lo que está saltando a su pensamiento, porque también asaltó al mío. Mientras preparaba esta palabra, mientras meditaba en ella, mientras trataba de escribir algo acompañado de lágrimas que venían juntamente con recuerdos, con imágenes de lo vivido, de lo que hemos estado pasando. Mientras trataba de apuntar algo en una hoja para tener un borrador y entender que Dios es el que me estaba empujando a que predicara de este salmo, y a su vez terminaba escribiendo cuentas en negativo que tengo en mi vida, en cuentas de la iglesia, en cuentas de mi familia, entre que quiero escribir que Dios es mi esperanza, que Dios es mi refugio, mi castillo, y termino escribiendo lo que he perdido, lo que ya no tengo, o de dónde voy a conseguirlo. Antes de esto, quiero decirle,
Una, que Dios sí está preocupado de nosotros, que no nos ha dejado y no nos ha abandonado. Caso contrario, no estaríamos aquí. Yo para grabar este video y usted para mirarlo. Que podría haberse desmerecido esta afirmación mía de que Dios nos guarda porque tenemos familiares que han partido para la eternidad, sea por el virus o por cualquier otra razón, porque tenemos gente cercana, conocidos a nosotros, que han tenido un fuerte quebranto económico, nosotros mismos, porque quizás antes de la pandemia, si la situación no era buena, porque no era buena, pero no teníamos tantas deudas como las tenemos hoy, porque de uno u otro modo antes de la pandemia la familia teníamos bonitas reuniones de compartir y de solazarnos y de disfrutar como para aplacar un poco toda la carga que implicaba la vida. Hoy no solo que no tenemos reuniones, sino que las pocas reuniones que tenemos, el tema de conversación que acapara es la muerte del uno, las secuelas que dejó en el otro, la angustia de saber que se han contagiado toda una familia, el saber que el negocio del amigo, conocido o familiar se ha cerrado, que le han bajado el sueldo al otro y por lo tanto está en angustia, que el otro le tocó devolver la casa que compró, el otro ya le tocó que venda el carro que tenía y ese es el tema de conversación. ¿Por qué es ese tema de conversación? Porque somos masoquistas. No somos masoquistas. Lo que pasa es que es una realidad que la estamos viviendo y que nos está trayendo dolor y está acaparando nuestro corazón y nuestros pensamientos y por eso se vuelve una conversación totalmente permanente, continua. Estoy juzgando, estoy señalando, estoy criticando eso. No lo estoy juzgando, ni señalando, ni criticando porque a mí me pasa lo mismo. Que cuando converso, no converso cosas que me causan gracia, que me causan risa, que me deleitan. Y si algún rato me río o sonrío por una situación, es tan momentánea y inmediatamente viene todo el problema, toda la carga, toda la preocupación y todo el futuro oscuro que mis ojos humanos pueden mirar. Tomemos en cuenta esto antes de continuar. Dios tiene preocupación por nosotros y nos cuida y nos protege, cierto es. Que muchos han partido, muchos han quedado mal con las secuelas del virus, esperemos que se mejoren. Que en la parte económica hay una condición generalizada, no digo total, pero generalizada de quebranto y angustia, es cierto. Pero Dios está mucho más preocupado de velar por nuestras almas que por nuestros bolsillos. Les repito, Dios está mucho más preocupado de velar por nuestras almas que por nuestros bolsillos. ¿Que se ha perdido en la parte económica mucho? Sí se ha perdido. No voy a inventarme un versículo bíblico en el que le diga tranquilo que Dios de lo que te quitó te va a devolver multiplicado por 100. No, me inventaría, sería un falso profeta. Pero Dios tiene enfocados sus ojos, su mirada, su corazón en nuestras almas. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que venga a morir, a pagar, pagando el precio de un pecado nuestro, no de Él. ¿Y por qué le digo esto? Porque la realidad nos dice que nosotros o creemos o perecemos, tal como le denominamos a esta prédica. Si es que creemos y dentro de la voluntad y soberanía perfecta de Dios está que permanezcamos, tenga la seguridad que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. 1. Y 2, si es que perecemos, es decir, si es que a pesar de los cuidados, de la protección, de los saludables que queremos ser, de las atenciones médicas, pues Dios quiere llevarnos a su presencia. Como Dios está más preocupado del alma, pues déjeme decirle que el mayor anhelo y a la postre triunfo es ir a la presencia de Dios.
Porque al ser quitados de aquí, y no estoy hablando de impulsar a un genocidio, por si acaso, ¿sí? Pero al ser quitados de esta tierra, junto con ser quitados de esta tierra, también se nos quita toda esa aflicción, todo ese dolor, toda esa desazón, esa desesperanza y esa angustia que está apoderándose de los corazones de la gente. Y usted dirá, pero qué irresponsabilidad, porque hay muchos que han partido y que han dejado criaturas, que han dejado niños. No es que sea irresponsable. Lo que pasa es que cuando uno termina la vida aquí y no sabemos cuándo ni en qué condición, eso nadie puede dar una explicación. Cuando termina nuestra vida aquí, nosotros tenemos dos destinos. El uno es ir a la presencia de Dios, a disfrutar de esa presencia, porque lo que hoy estamos viviendo no es disfrute. O la otra es que seamos llamados a la presencia de Dios, pero para ser destinados a otro lugar que no nos corresponde, que no corresponde, que Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. De tal manera que esta situación dura, difícil, que nos trae angustia, que nos menoscaba inclusive en nuestro no solo accionar, sino en nuestras emociones, en nuestra actitud, debe llamarnos a la reflexión, a una reflexión de saber que efectivamente no tenemos una seguridad en nuestra vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. La vida es como una neblina que hoy está y mañana se desvanece. Pero que si es que permanezcamos creyendo, por si Dios nos da la oportunidad de luego salir avantes. Pero si no vamos a hacerlo y no depende de nosotros, ni sabemos cuándo será, entonces vivamos cada día como si fuera el último, para que nosotros, si es que esa es la voluntad soberana del que da la vida y del que la reclama, entonces al menos tengamos esa bendición, esa seguridad de ir a su presencia. No vivamos en el pecado, no sigamos con esa actitud de vida, dejemos ese vocabulario, dejemos esas inclinaciones pecaminosas, superemos la falta de amor y de perdón que hay en nuestros corazones. No nos enemistemos, unámonos, apoyémonos unos a otros, enfoquémonos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos librará del lazo del cazador. Como nos librará, dice su palabra también, de la pestilencia, nos librará de la mortandad que en medio de nosotros destruye, como está destruyendo. Si algo es real, es esta porción de la palabra de Dios. Pero también dice, por ejemplo, el versículo 7, que 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, y a mí no me llegará. Quienes hoy, por su infinita misericordia y amor, estamos con vida, podemos decir con total seguridad y repetir esta porción del versículo 7 del Salmo 91. Aunque caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, a mí no me llegará. O lo correcto sería decir, a mí, por la misericordia de Dios, no me ha llegado. Pero vamos a seguir creyendo, vamos a seguir afirmándonos, o perecemos. Este contexto del Salmo 91 está repleto de situaciones espantosas de las cuales Dios nos puede librar. Él, como dice el salmista a partir del versículo 3, Él te puede librar. Está repleto de palabras que asustan, está repleto de situaciones que obviamente espantan, como por ejemplo asaltos, se refiere a guerras, a conflictos, a mortandad que destruye, a quienes quizás por la situación difícil podemos caer en el lazo del cazador. ¿A qué se refiere o qué podemos interpretar como el lazo del cazador? Que efectivamente estamos cayendo de deuda en deuda en deuda y el cazador nos va a someter, ¿sí? El cazador nos va a presionar, nos va a esclavizar. Dice que Dios nos puede librar de ese caso. Y así como está repleto de palabras difíciles, de situaciones, mejor dicho, que se describen difíciles, también está repleto de promesas. Como por ejemplo, yo me he permitido resumir un poco, ¿sí? Dice que nos va a librar, que nos va a cubrir, que estaremos seguros, que estaremos protegidos, que Jehová es nuestra esperanza y nuestra habitación, que Él mandará ángeles cerca de nosotros, que nos guarden,
en todos los caminos, es decir, a la par de mostrar, de decir las situaciones difíciles que las estamos viviendo o que podríamos vivir, también nos dice, en esa situación yo voy a ser la contraparte, yo te puedo guardar, yo te puedo librar, yo puedo permitir que ciertas cosas sucedan en tu vida, pero te voy a sacar adelante y te voy a levantar. Yo voy a permitir que te endeudes, pero voy a permitir que pagues y que luego prosperes. Yo voy a permitir que te enfermes, pero puedo también sanar esa enfermedad. Yo puedo permitir que tengas alguna secuela por un tiempo, pero luego liberarte totalmente para que te sientas muy bien. Yo puedo permitir en mi soberanía, yo puedo permitir todas estas cosas, pero también yo te aseguro que efectivamente tengo todos los recursos porque es un Dios omnipotente, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios dice, yo como Dios omnipotente te puedo guardar, te puedo proteger, te puedo volver a levantar si es que te sientes caído, puedo volver a alentar tu vida. Ahora, yo le quiero hacer notar esto antes de culminar con los últimos versículos de este salmo, que es la parte profética que Dios está hablando a través del salmista. ¿Cree usted o no que estamos mal en la situación que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel de nuestro país? Y me refiero al quebranto de salud motivado por este virus que ha acabado con vidas, no necesariamente solo por el virus, sino por otras enfermedades que no han podido ser atendidas. ¿Cree usted que efectivamente esta plaga ha sido destructora? ¿Cree usted que efectivamente todo lo que nos muestra aquí, sí, se ha dado? Si usted cree en todas estas situaciones difíciles que aquí se describen, ¿sí? ¿Por qué no cree en la promesa de redención, de salvación y de solución que Dios tiene? ¿Por qué tenemos que ser pesimistas diciendo es que estamos viviendo una plaga destructora? ¿Sí? Y no creemos en que ante la plaga destructora, sí, Dios nos va a librar. Es que estamos viendo que 1000 caen a mi lado y 10,000 a mi diestra. ¿Y por qué no creo que a mí no me va a pasar? Porque si yo creo en las cosas que estoy viendo, que están sucediendo, y que las dice esta palabra, pues la misma palabra dice que hay una contraparte, que hay una solución, que hay una salida, que hay un brazo extendido, porque Él es el que puede librarnos. Concluyo con estos versículos que vienen del 14 al 16, en el que ya no es la experiencia del salmista, ya no es la sugerencia del salmista, ya no es el contar del salmista en el que nos dice, mira, a mí me han pasado tantas cosas que yo puedo decir que Él es mi esperanza, mi castillo, mi refugio y en Él está depositada mi confianza. Ahora es Dios hablando directamente al salmista y a nosotros. A Él porque vivió situaciones similares, a nosotros porque la estamos viviendo. Y dice más o menos así, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. A partir del versículo 14 hasta culminar este salmo, versículo 16, está hablando Dios, porque Él está diciendo, el que nos libra está diciendo, porque en mí ha puesto su confianza. ¿Quién? ¿Quién es ese porque en mí ha puesto su confianza? ¿Quién es esa supuesta persona de quien está hablando? Está hablando de nosotros, de su pueblo, de quienes conocemos la palabra y aceptamos como revelación de Dios, de quienes conocemos sus promesas y aceptamos que esas son fieles y verdaderas y que se van a cumplir y que tienen que cumplirse. Y está hablando de nosotros porque aún dice, porque en mí ha puesto su amor, el amor que nosotros le tenemos a Dios, que no es sino el resultado del amor que Él primero nos dio a nosotros, porque Él nos amó primero y nos amó con amor eterno. Nosotros hemos depositado nuestro amor en Él y estamos confiados, porque Él es el amante de nuestras vidas, el que protege, el que guarda, el que ciertamente sabe la condición en la que estamos viviendo y por ese amor dice que Él nos va a librar, nos va a poner en lo alto, porque hemos conocido su nombre. Dice que nosotros le invocaremos, sí, y que Él nos va a responder. Toma en consideración esto un poquito más adelante. Dice que Él estará en todo el tiempo de nuestra angustia y nos librará. Luego termino con el versículo 16, pero permítame nada más insistir en cuanto a que nosotros le invocaremos y Él nos responderá.
Si usted me dice, pastor, yo vengo invocando su nombre, yo vengo orando tanto tiempo como el tiempo que ha durado esta pandemia, déjeme decirle que ya somos 2 y que posiblemente de las personas que nos están viendo seremos 3, 4, 5, 10 y muchas personas los que venimos orando, clamando, pidiendo, invocando, rogándole, suplicándole para que Dios haga lo que aspiramos, lo que necesitamos, lo que requerimos para poder sostenernos y salir de esta situación, porque no podemos tampoco pedir las cosas a medias. Si le pido todo, que haga la obra completa, que el milagro sea perfecto. Estamos invocando, no tenemos una respuesta, pues no se preocupe, ¿sí? Sigamos invocando hasta tener la respuesta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe cómo termina este salmo? Termina diciendo que Él nos va a saciar de vida. Termina diciendo que Él nos va a dar una larga vida y que nos va a mostrar su salvación. Mire la estructura de este salmo. Hay muchos salmos, pero creo que es el apropiado porque fue el que comenzó a circular en las primeras horas y los primeros días de cuando nos enteramos de esta pandemia que llegaba a nuestro país. Al menos digo aquí, en el medio cristiano, comenzó a circular, ¿sí? Las noticias, que no hay cómo reunirse, que por aquí, bueno, un poco de situaciones secuenciales, cada minuto llegaba una situación que nos alarmaba más, ¿sí? Pero también comenzó a circular este salmo. Este salmo comienza diciéndonos que el que mora bajo su abrigo, bajo su amparo, bajo su sombra, va a estar guardado. Nos muestra luego una situación difícil, terrible a las que estamos expuestos. A la par nos va diciendo cómo Dios puede obrar para superar todas esas situaciones terribles. Y termina diciendo, ¿sabes qué? Aguanta, soporta. Porque si tú has depositado mi amor en mí, porque has depositado ese amor, yo te voy a librar. Y te voy a poner en lo alto porque has conocido mi nombre. Soporta, aguanta. Dios es Dios, no está dormido. No es que no ha escuchado, Él conoce nuestra necesidad y conoce nuestra situación desde antes de que nosotros le pidamos. A Dios no le cogió por sorpresa la pandemia, a nosotros nos cogió por sorpresa. Y podemos decir, a nosotros nos cogió por sorpresa esta prueba que Dios nos está mandando a los cristianos. Este juicio para el mundo, pero para nosotros esta prueba. Dios ha dicho que Él nos va a saciar de vida. Y yo le creo. Y que Él nos va a dar la salvación y nos va a dar la solución. Y yo le creo. Porque o creemos o perecemos. Si tenemos que vivir unos cuantos días más de rodillas, con un corazón contrito delante de Dios, pues lo vamos a hacer. Porque creemos. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 19 de mayo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Y tenemos un anuncio especial para nuestros adolescentes. Poder es inigualable, tu amor jamás se apagará. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor. Dios siempre está pendiente de sus hijos y siempre va a estar ahí apoyándolos para que puedan cumplir también sus sueños. Dios nos creó como seres sociales, para que vivamos en comunidad, no para que vivamos solos, no para que luchemos solos o para que caminemos solos en esta vida, sino para que podamos hacerlo en comunidad. Te animo a que dejes cualquier cosa o a cualquier persona que no te haga bien y que recuerdes que solo en Jesús tenemos paz y solo Jesús, solo Dios es el fiel amigo que jamás te va a... Yo les animo mucho, chicos, a que ustedes sigan buscando de Dios, que confíen mucho en Dios,
que las circunstancias no siempre son más fáciles, no siempre son bonitas. Incluso andando con Dios, las cosas no son perfectas, pero Dios ya ha vencido todo eso. Y has crecido dentro de la iglesia y has pensado que ya con eso ya has encontrado la salvación o ya has tenido un encuentro con Dios, pero en realidad no es algo que tú has experimentado. Yo te animo para que tú puedas orar a Dios, leer la palabra y pedirle que Él también te dé una nueva oportunidad. Motivo para que si ustedes reconocen que tienen algún problema, aunque no reconozcan, le pidan a Dios que les cambie y que les forme más como Él quiere que ustedes sean. Así que si hoy estás luchando con algo que escapa de tus posibilidades o estás enfrentando situaciones que van fuera de ti y que necesitas de alguien, pues ese es mi consejo. Corre a los brazos que están abiertos para ti las 24 horas del día. Te animo a que si tienes alguna inseguridad en tu vida, alguna debilidad que creas que no puedes manejar, no corras hacia el mundo para intentar solucionarla. Corre a los brazos de Dios. El sábado 29 de mayo tendremos nuestra reunión de adolescentes a las 4 de la tarde por Zoom. No te la puedes perder. Para más información puedes contactarte al número que aparece en pantalla. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. El sábado 29 de mayo tendremos la reunión de adolescentes a las 4 de la tarde por Zoom. Para más información, contáctate con el número que aparece en pantalla. El sábado 29 de mayo
El sábado 29 de mayo tendremos la reunión de adolescentes. El sábado 29 de mayo tendremos nuestra reunión de adolescentes a las 4 de la tarde por Zoom. El sábado 29 de mayo tendremos nuestra reunión de adolescentes a las 4 de la tarde por Zoom. No te la puedes perder. Para más información te puedes contactar con el número de la iglesia. El sábado 29 de mayo tendremos nuestra reunión de adolescentes a las 4 de la tarde por Zoom. No te la puedes perder. Para más información puedes contactarte al número que aparece en pantalla. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.